Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Hola, bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con Begoña Valero. Begoña es natural de Bañeres de Bairola, Alicante, y vive en Valencia. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, trabaja en la Universidad Valenciana y es autora del trabajo de los libros y de La Casa del Compás de Oro. Se gradúa del Museo de la Imprenta y de las Artes Gráficas de Valencia desde 2018. Un reconocimiento a la labor realizada en la difusión de la historia de la imprenta a través de la literatura, con el trabajo de los libros sobre la vida de Gutenberg y La Casa del Compás de Oro sobre la vida de Christophe Platini. También desde enero de 2019, Begoña es miembro de la Red de Escritores del Mediterráneo, puesta en marcha por Casa del Mediterráneo, un consorcio público dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, con sede en Alicante, cuyo principal objetivo es fomentar el intercambio y el conocimiento de los países del Mediterráneo. Desde 2020, Begoña pasa a formar parte del equipo de administrador del grupo de novela histórica en lengua española, más numeroso de Facebook, que cuenta con más de 47.000 miembros. En 2020 ha sido jurado del tercer Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia, y en 2021 y 2022 ha sido jurado del 39 y 40 Premio Ciudad de Valencia en la modalidad de narrativa en castellano, Premio Vicente Blasco Ibáñez. Desde junio de 2022 es miembro de Escritores de la Historia, asociación a la que pertenece una extensa selección de los mejores escritores de novela histórica del país y que escriben en lengua castellana, y cuya finalidad es dar a conocer la historia de España a través de la literatura desde el rigor y el conocimiento. En la turbulenta Europa del siglo XVI, asolada por las guerras de religión, el amor por los libros podía llevar a la muerte. Esta es la historia de un aprendiz que alcanzó la gloria esquivando las llamas y el odio entre hermanos. Una extraordinaria novela sobre una vida azarosa y la persecución de un sueño. La Casa del Compás de Oro, lo último de Begoña Valero, editado por Grijalbo. Soy Begoña Valero, licenciada en Medicina y Cirugía y escritora de novela histórica. Agradezco la invitación a Casa Mediterráneo para viajar con ustedes a Pompeya, porque hoy no corresponde hablar de medicina, sino relajarnos durante unos minutos para recordar lo que sucedió en el año 79 de nuestra era. Un cataclismo ocasionado por la erupción del Vesubio dejó a Pompeya sepultada durante siglos bajo más de 6 metros de sólidas cenizas. Gracias a los trabajos de excavación llevados a cabo a mediados del siglo XVIII por Carlos III de España, también rey de Nápoles, pues podemos descubrir cómo vivían los habitantes de Pompeya, cómo murieron e imaginar el horror de esta tragedia. Viajé a Pompeya hace 12 años y debo reconocer que quedé impresionada. Pude visualizar los últimos momentos de los habitantes de la ciudad. ¿Cómo? A través de los moldes de yeso que se extrajeron de los huecos de los cuerpos de los fallecidos, que dejaron bajo la sólida ceniza que los cubrió durante casi 2 milenios. Permanecían en la misma posición en la que los sorprendió la muerte, o sea, como se puede apreciar en las fotos que expongo a continuación. Visitar Pompeya sobrecoge el alma.
Actualmente se encuentra a 40 metros sobre el nivel del mar, pero antes de que sucediera la tragedia y fuera sepultada, Pompeya era un puerto fluvial en la desembocadura del río Serno. Aunque parezca casi mentira actualmente, tan alejado del mar, ¿no? la ciudad que podemos visitar. En los próximos minutos no pretendo hablar de templos, basílicas, foros, termas, casas, teatros, gimnasios, ciudades de la villa. Eso se puede consultar en una guía turística. Prefiero recorrer Pompeya, porque resulta mucho más interesante, como si fuésemos un ciudadano más de la época, antes de que la tragedia se cerniera sobre ella. Pompeya era una ciudad moderna, con canalización de agua corriente y lujosas construcciones. La vida fluía por sus calles empedradas, los laterales estaban rebajados para conducir las aguas pluviales y evitar que se anegaran. Solían disponer de 3 grandes piedras que atravesaban perpendicularmente las calles, como se puede apreciar en la foto, para que los ciudadanos pudieran cruzarlas sin mojarse los pies cuando llovía, pero al mismo tiempo estas piedras estaban separadas por unos huecos suficientemente amplios para permitir dejar pasar las ruedas de los carros que recorrían las calles cargados de mercancías. Si seguimos paseando por la ciudad, nos encontramos con un lugar muy popular, que es la Taona de Modesto. Poder contemplar la maquinaria que utilizaban para elaborar el pan resulta sorprendente, sobre todo por la perfecta distribución de los espacios dedicados a las diferentes tareas. Se puede apreciar cómo estaban construidas en la foto de lava volcánica, las muelas que en forma de huso y atravesadas por piezas de madera hacían girar los burros o los esclavos para moler el grano. También están los bancos para amasar el pan y a la izquierda de la imagen podemos observar el horno de cocción. Si nos fijamos bien, la distribución que podemos observar está eficientemente organizada para que los trabajadores realizaran las diferentes operaciones de elaboración del pan sin entorpecerse unos a otros. En el interior del horno, como curiosidad, se encontraron 81 panes carbonizados. Si seguimos nuestro paseo a lo largo de Pompeya, nos encontramos con los también populares burdeles, que formaban parte del engranaje de la ciudad. En el callejón del Lupanar, como su nombre indica, nos encontramos uno de los burdeles más céntricos de los 25 que se encontraban en Pompeya. En cualquiera de ellos, muy próximo a la esquina de la casa, se puede apreciar imágenes labradas en la piedra que hacen referencia a los atributos sexuales o a los trabajos que se realizaban en el interior de la casa. Incluso un bello efebo podía situarse debajo del órgano sexual tallado en la piedra de la esquina de la casa para animar a los clientes a entrar. En el interior, decorado con pequeños cuadros que podríamos llamar eróticos o abiertamente pornográficos, representaban parejas en sugerentes posiciones durante el acto sexual. En la planta baja, concretamente, había unas pequeñas celdas que sobre un soporte de obra había unos sacos grandes y poco higiénicos que se situaban encima. Era de escasas dimensiones, muy pequeñitas. Sin embargo, como se puede apreciar en la fotografía, en la parte superior de la casa las habitaciones eran más amplias. Se supone que para clientes de mayor rango. Una vez superado el Lupanar, si en nuestro camino por las calles de Pompeya nos encontramos con otro tipo de establecimiento muy habitual, que era el termopolio. Es el equivalente a lo que actualmente sería un bar de tapas o una taberna o mejor casi un restaurante de comida rápida. Porque incluso allí podemos ver este termopolio que se puede visitar y que hace casi 2000 años se dedicaba a la venta de comida caliente o cocinada.
así como de bebida. La bebida se escanciaba en el local y en las siguientes fotografías podemos apreciar la triple barra a la venta de los diferentes platos que se iban cocinando a diario. Entonces lo que se hacía es depositar en vasijas de barro encastradas en la barra y cubiertas con una tapa de madera para que no se enfriara la comida, para que el cliente eligiera la de su preferencia. Buenos días, compañeros del grupo de Facebook de Novela Histórica. Me llamo María Romero y el fragmento que os voy a leer pertenece a La Casa del Compás de Oro de Begoña Valero. El personaje que narra esta historia es don Luis de Osuna, un militar de los tercios españoles en Flandes, y nos dice así: estimado lector, os ofrezco este manuscrito en el año del Señor de 1590, cuando el siglo llega a su ocaso y las inflamadas creencias religiosas han sembrado la geografía europea de cadáveres de herejes. Lejos quedan los tiempos en que los cristianos luchábamos a una contra los infieles que llegaban de Oriente, dispuestos a conquistar nuestras almas. Ahora batallamos entre nosotros. ¿De qué ha servido que el Santo Padre extendiera la palabra de Dios hasta los confines del mundo si su largo brazo no ha conseguido mantener unidos en un solo credo a los habitantes del imperio? Este se ha convertido en un hervidero de sectarios que confabulan para destruir los cimientos de la Iglesia católica. ¿Y a qué se achaca esta infamia? Sin duda a los libros, pues no es difícil en estos días imprimir un libelo para difamar nuestra sagrada religión. Ya mi amadísimo rey don Carlos lo suscribía cuando, poco antes de abdicar, promulgó este edicto: cualquiera que fuese hallado culpable de imprimir, reproducir o distribuir en cualquier forma libros o escritos considerados como heréticos por la Iglesia católica, así como quien se hallase en posesión de ellos a sabiendas, será reo de muerte. Si se retracta, en caso de ser hombre, será decapitado, y si es mujer, enterrada viva. Si no llegara a retractarse, la muerte será en la hoguera. Tantos han terminado consumidos por las llamas, y hoy dudo que hubiera razón. Mi deseo es dar a conocer la historia de un hombre llamado Christophe, un maestro en esquivar tanto a los reformadores como a la Inquisición, cuya vida estuvo enlazada a la mía durante los muchos años que permanecí en Flandes. Persiguió aquello en lo que creía con tesón, y navegando con cuidado en medio de la tempestad. Ahora que ha fallecido, Dios lo tenga en su gloria, mi admiración y mi afecto por él me obligan a dar testimonio de sus andanzas. Mas, como no tengo alma de mártir y valoro la vida antes que la gloria póstuma, he adoptado un seudónimo, Luis de Osuna, un nombre español como mis orígenes. No debería extrañarse el lector, puesto que no soy el primer mortal que oculta su identidad. Tomo ejemplo del autor de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, a quien la prudencia le llevó a no desvelar su nombre, ya que, al igual que yo, temía que la Inquisición fijara a la mirada en su obra. Os fío, pues, mi benevolente lector, este relato. Os recomiendo esta novela encarecidamente, no os va a defraudar. Muchísimas gracias. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Begoña Valero es natural de Bañeras de Mariola, Alicante, y vive en Valencia. Licenciada en Medicina en la Universidad de Valencia, trabaja en la Generalitat Valenciana. Es autora del trabajo de los libros, 2012. La Casa del Compás de Oro, 2017, es su última novela. Senadora del Museo de la Imprenta y de las Artes Gráficas de Valencia desde 2018. Un reconocimiento a la labor en la difusión de la historia de la imprenta a través de la literatura. El trabajo de los libros sobre la vida de Gutenberg y La Casa del Compás de Oro sobre la vida de Christophe Plantin. Desde enero de 2019, Begoña Valero es miembro de la Red de Escritoras del Mediterráneo, puesta en marcha por Casa Mediterráneo, consorcio público dirigido por Ministerio de Asuntos Exteriores. Con sede en Alicante, cuyo principal objetivo es fomentar el intercambio, conocimiento de los países del Mediterráneo. Desde 2020, Begoña Valero pasa a formar parte del equipo administrador, el grupo de novela histórica en lengua española más numeroso de Facebook, con más de 47.000 miembros. En 2020,
Ha sido jurado del tercer Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia. En 2021 y 2022 ha sido jurado del 39 y 40 Premio Ciudad de Valencia. En su modalidad de narrativa en castellano, Premio Vicente Blasco Ibáñez. Desde junio de 2022 es miembro de Escritores con la Historia, asociación con una extensa selección de los mejores escritores de novela histórica que escriben en español, cuya finalidad es dar a conocer la historia de España, a través de la literatura desde el rigor y el conocimiento. Hola Begoña, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Dónde naciste? ¿Estudiaste y resides actualmente? ¿Cómo te definirías? ¿Algún hobby además de la escritura? Hola Vanessa, yo nací en Bañeres de Mariola, un pueblo de la provincia de Alicante que se encuentra en las últimas estribaciones de la Sierra Mariola, un pueblo de montaña. Y a los 8 años, por asuntos familiares, tuvimos que desplazarnos a Valencia. Gracias a eso pude estudiar medicina, que era uno de mis deseos. A partir de ese momento, pues pude por lo menos conseguir, como digo, uno de mis objetivos. Me preguntas que cómo me definiría. Bueno, soy una persona que siempre ha luchado por conseguir sus sueños. Lo maravilloso de la vida es que nunca sabes lo que te espera con sus buenos y sus vanos y sus malos momentos. En fin, respecto a los hobbies, además de la escritura, pues como es evidente, la lectura. Ningún buen escritor puede serlo sin leer mucho. También he hecho cerámica artística, pero entre el trabajo y la escritura tengo poco tiempo para otras aficiones. Como lectora, ¿qué tipo de lectura prefieres? Sin duda prefiero la novela histórica, sobre todo la parte de novela histórica que podemos considerar historia novelada, porque representa hechos reales, personajes reales que vivieron en siglos pasados y que nos hace participar de todas sus experiencias, de todo lo que ocurrió en el momento en el que vivieron y nos traslada a ese momento para que nosotros lo vivamos con la misma intensidad. Por lo tanto, tienen que ser para mí novelas bien documentadas porque nos hacen aprender historia, nos entretienen, con lo cual también nos enseñan. Y ya digo que esa es fundamentalmente el tipo de lectura que más me gusta, aunque por supuesto no renuncio a un buen thriller o a cualquier otro tipo de novela que despierte mi interés, por el motivo que sea. ¿Desde cuándo escribes? ¿En qué momento decidiste publicar? ¿Y por qué? La verdad es que escribo desde la infancia y la juventud, pero jamás pensé que a nadie le pudiera interesar lo que yo escribía. Por lo tanto, no me planteaba para nada publicar. Todo vino a partir de que cuando escribí algunas novelas que pasé a mis amigos, conocidos, empezaron a animarme precisamente porque decían que valía la pena. Y lo cierto es que tuve bastante suerte porque la primera novela me la publicó una editorial valenciana, Denes, el trabajo de los libros, que era sobre la vida de Gutenberg. También un thriller a raíz en dos momentos históricos distintos, en el momento en el que vive Gutenberg y en el momento actual, combinándolo todo ello a través de lo típico, el manuscrito encontrado, con la biografía de Gutenberg, con lo cual me sirvió pues para retomar fue difícil porque era la primera vez que me enfrentaba a la novela histórica y tuve que documentarme mucho y fue complicado, pero conseguí que se agotaran 2 ediciones, con lo cual el trabajo de los libros me aportó pues una gran satisfacción. Y luego, pues eso, a partir de ahí, pues ya nació mi interés por seguir escribiendo y la siguiente novela, La Casa del Compás de Oro, que es la que tengo actualmente, pues ya la publicó Grijalbo, la gran editorial que forma parte del grupo Penguin Random House.
Por lo tanto, no puedo sentirme más satisfecha que en estos momentos pues tener ya 2 novelas en el mercado y pues esperando ya que aparezca la tercera. Vemos en tu biografía que tu trabajo no tiene nada que ver con la literatura o la docencia. ¿Compaginabas tu trabajo con la labor de ser escritora? Es cierto que si ejerciera como médico sería imposible escribir porque el tiempo, o sea, el trabajo limitaría demasiado mis posibilidades. Soy afortunada porque oposité como técnico superior de Administración del Estado y entonces trabajo por las mañanas y escribo por las tardes. Eso es lo que me permite poder dedicarme a uno de los mayores placeres que existen, que para mí es escribir. ¿Recuerdas algún libro en concreto que te marcara en la infancia o Recuerdo adolescencia? libros que marcaran mi infancia o adolescencia. Fue mi madre la que, incluso aun cuando no sabía leer, ya empezaba a comprarme unos libros de la editorial Bruguera que contenían historias que realmente eran historias para adultos, pero cada 2 páginas aproximadamente pues tenían como una especie de viñetas contando un resumen, con bocadillos, contando un resumen de las 2 páginas anteriores. Y eso sirvió para que yo, siendo muy pequeña, empezara leyendo solamente primero las viñetas y ya enseguida, pues con poca edad, me entusiasmé por estos libros. ¿Qué libros fueron? Pues concretamente pues La isla del tesoro, Robinson Crusoe, todos los de Verne también, como La vuelta al mundo en 80 días. Esos eran los que formaron parte de mi niñez. Luego también empecé, pues a lo mejor ya con 9, 10 años, el que más me impactó fue El conde de Montecristo. Es que no sé cuántas veces lo leí, de Alejandro Dumas. Entonces, creo que a partir de ahí me pareció que escribir, o sea, ser escritor era algo maravilloso. Luego me aficioné mucho a Kafka, no solo con la Metamorfosis, sino con todas sus obras, El castillo, El proceso. O sea, todos eran libros que despertaban mi curiosidad y que trataba de imitarlos. Es evidente que no lo conseguía ni por asomo, pero lo que es la semilla de escritora ya estaba ahí fraguándose y, en fin, que recuerdo con muchísimo cariño todos esos libros que leí cuando era joven. Senadora del Museo de la Imprenta y de las Artes Gráficas de Valencia desde 2018 y también miembro de la Red de Escritoras del Mediterráneo. Cuéntanos cuál es tu labor y qué función cumplen estas organizaciones. Bueno, ser senadora del Museo de la Imprenta y Artes Gráficas de Valencia, la verdad es que es un honor y es curioso porque la verdad es que es un reconocimiento a la labor que he realizado en la difusión de la historia de la imprenta a través de la literatura, a través de mis 2 novelas publicadas. La primera, El trabajo de los libros, habla, como he comentado, sobre la vida de Gutenberg, y La casa del compás de oro, sobre la vida de Christophe Plantin, que es el mejor impresor del humanismo del siglo XVI. Entonces, os voy a contar pues una anécdota simpática. ¿Por qué formo parte del Senado del Museo de la Imprenta? Pues porque, en primer lugar, el que hasta ahora ha sido el presidente encontró mi libro en el museo y no lo conocía, y cuando lo leyó se entusiasmó. A partir de ahí fue cuando me invitaron en 2018 a formar parte del Senado del Museo de la Imprenta. Y si hay algo todavía más preciado y más bonito, es que pues también la Casa del Compás de Oro tenga su representación en el museo delante justo de su protagonista para celebrar el 500 aniversario de su nacimiento. Porque Christophe Plantin, como digo, era el mejor impresor del humanismo, y el Senado del Museo de la Imprenta pues ha tenido la deferencia de colocar un ejemplar de mi novela frente, como digo, al protagonista y personaje principal de La casa del compás de oro, lo que me causó una impresión, os podéis imaginar, una emoción increíble.
que podéis ir a visitarlo, por supuesto, en el Museo de la Imprenta, que ¿a qué se dedica? O sea, me estás preguntando cuál es su labor. Pues su labor es difundir precisamente la historia de la imprenta. Entonces, pues se puede visitar concretamente en el monasterio de Santa María del Puig de Valencia. Y podéis recorrer las instalaciones no solamente del museo, sino también del monasterio, porque seguro que no deja a nadie indiferente. De hecho, incluso hay una réplica exacta de la prensa que se le atribuye a Gutenberg, con lo cual pues es un paseo muy agradable. Esto solo respecto al Senado del Museo de la Imprenta, pero también, como bien has dicho, formo parte de la red de escritoras del Mediterráneo, que lo puso en marcha Casa Mediterráneo, que es un consorcio público que está dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y tiene sede en Alicante. Y su principal objetivo es fomentar el intercambio y el conocimiento de los países del Mediterráneo a través, en este caso, pues de escritoras de todas las orillas del Mediterráneo y facilitar pues ese intercambio de cultura y de formación entre todas. También otra cosa que ha quedado al margen y que realmente formo parte desde el año 2022 es la Asociación de Escritores con la Historia. Escritores con la Historia es una asociación que sobre todo busca dar a conocer la historia de España a través de la literatura, desde el rigor y el conocimiento. Está formado por escritores impresionantes, de ahí que me sienta muy orgullosa de formar parte de esta asociación, porque tenemos desde su propio presidente, Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián, Juan Eslava Galán, Santiago Posteguillo, Luz Gabás y un número importante de grandes escritores que se preocupan precisamente por evitar la leyenda negra y la leyenda rosa y contar las historias a través de una imagen totalmente objetiva que permita conocer la historia de España sin ambages y sin tonterías. Por lo tanto, me siento enormemente orgullosa de formar parte de escritores de esta asociación en la que me invitaron a participar. Por lo tanto, ya digo, son tres nombramientos o tres integraciones en asociaciones que realmente me resultan muy satisfactorias. ¿Qué recomendación darías a quien empieza a escribir y no se atreve a publicar? Yo le diría a quien empieza a escribir y no se atreve a publicar que lo más importante es disfrutar con lo que uno hace. Lo de publicar llegará o no, es difícil, eso lo aseguro, pero porque además hay casi más escritores que lectores, por desgracia, pero en fin, lo cierto es que si uno tiene mucha ilusión y mucho interés, puede escribir siempre, independientemente de que publique o no publique, porque realmente es un verdadero placer escribir y narrar historias. Lo de, como digo, publicar, sobre todo, pensaría primero que leyera mucho, que tratara de que otras personas ajenas a la familia, que siempre dan la palmadita en la espalda diciendo que todo está muy bien, lo revisaran y que solamente lo presentara si se está seguro de que la historia ha pasado varios filtros y es publicable, porque si no siempre queda la oportunidad de autopublicarse, que es lo que hace la gran mayoría. Una persona puede pagar la publicación de su novela por la que le venden unos cuantos ejemplares que puede regalar
a sus familiares, amigos, o incluso los puede vender. No lo sé cómo se realiza ese tema económico, esa transacción económica, pero fundamentalmente lo de publicar en una editorial resulta bastante complicado, dado que, como digo, en el momento actual escribe todo el mundo. Entonces, la ilusión es lo más importante y escribir es para disfrutar. Eso es lo fundamental. Ese sería mi consejo. Si realmente estás convencido, pues adelante, no hay ningún problema. Se envían a las editoriales, pero es verdad que todos los días llegan a las editoriales, pues a lo mejor, pues a las importantes, pues cientos de manuscritos que jamás verán la luz porque ni siquiera tienen tiempo para leerlos. A veces no tienen tiempo ni para leer los de los los de los escritores de las editoriales, con lo cual imaginaos para leerlos el resto. Es complicado, es un mundo realmente difícil, pero yo animo a todo el mundo que quiera escribir que lo haga, porque escribir es una forma de relajarte, de trasladar una serie de sentimientos, no sé, es como un desahogo. Hay a quien le gusta cantar, pues escribir es también parecido, y no todos son cantantes ni se dedican a la canción. Por lo tanto, todo lo que sea creativo para mí es fantástico. Y ya digo, lo de publicar es otra historia. ¿Cuál es tu rutina a la hora de ponerte a escribir? Tampoco tengo una rutina especial para ponerme a escribir. Aprovecho todos los espacios de tiempo que no trabajo, incluidos fines de semana, para poder narrar las historias que se van acumulando en mi cabeza y que ya están preparadas por la documentación que antes os comentaba. Bueno, puesto que escribo novela histórica, para mí lo más importante es leer muchísimo sobre el periodo histórico o sobre el personaje sobre el que voy a contar la historia, porque necesito ubicarlo, saber pues todas las características en tema de novela histórica, pues lo que comían, lo que vestían, lo que hacían, cómo se comportaban, los anacronismos que se van produciendo actualmente en algunas novelas desprestigian en cierto modo a la novela histórica, porque se intenta trasladar el presentismo también, es decir, trasladar la mentalidad actual al siglo XVI. No podemos hablar en las novelas que escribimos, por ejemplo, del derecho a la determinación sexual o a lo que queramos, porque entonces sencillamente, por ejemplo, en el siglo XVI se condenaba la homosexualidad con la hoguera, entonces poco más o menos. Por ello hay que ser rigurosos a la hora de trasladarnos a ese momento y dejar todas las convicciones religiosas y políticas guardadas en un cajón y centrarse exclusivamente en lo que realmente ocurría en ese momento histórico. Entonces, para eso necesito muchísimo tiempo para leer, a lo mejor cuestión de un año o más, para ponerme para saber exactamente qué es lo que voy a contar y cómo lo voy a contar. Entonces, cuando esto ya tengo suficiente documentación, es cuando voy estableciendo pues el esquema, poco más o menos, de qué va a ir la historia y qué pasos va a tener o a dónde quiero llegar. Luego, lo evidente es que a lo largo de, mientras la voy escribiendo, pues pueden diferir algunos aspectos que en principio pensaba que iban a ser interesantes, luego a lo mejor se descartan. O sea, el trabajo a la hora de escribir es tremendamente difícil porque la novela es como un ser vivo que va evolucionando al igual que, o sea, conforme se va escribiendo. Y el tiempo que le dedico a documentación es quizá el más importante. Luego escribir la novela cuando lo tienes ya todo más o menos estudiado, pues resulta mucho más cómodo, porque ya te has acostumbrado a las características de ese momento histórico y es mucho más fácil plasmarlo. Por eso digo que me pongo a escribir, pero para ello ha tenido que transcurrir un cierto tiempo, que suele ser bastante, para poder
plasmar una historia que pueda ser asimilable, o sea, algo que pudiera ocurrir realmente en ese siglo. No podemos considerar a todas las mujeres del siglo XVI como ganadoras de todo y que el hombre estuviese subyugado, porque eso sería absurdo. Ahora lo podemos hacer en el siglo XXI, pero no en el siglo XVI. Por ese motivo, a veces hay tantas discusiones respecto a la novela histórica. Y es una pena porque se aprende mucha historia y si la historia está bien contada. Por eso hablaba de la Asociación de Escritores con la Historia, todos ellos con unas novelas maravillosas que tienen una documentación exhaustiva y que pueden ayudar al lector de novela histórica a vivir realmente en el siglo en el que se desarrolla la acción. ¿Has estado en estas fechas de tantos eventos literarios en alguna feria del libro? Bueno, la verdad es que me hubiera encantado estar en alguna feria del libro últimamente, pero no he podido porque la Casa del Compás de Oro está agotada en papel, lo que me ha impedido ir a firmar ejemplares en las diferentes ferias del libro. En cierto modo es una fortuna porque agotar la edición pues tiene sus ventajas, pero en este momento pues para mí es un cierto inconveniente y aunque sí que se puede encontrar online, lo siento, pero no puedo todavía firmar o no se ha inventado la forma de firmar la novela con una dedicatoria online. Bueno, con el futuro puede que hasta eso se pueda realizar con la inteligencia artificial. Desde que estás en el mundo literario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Cambiarías algo del pasado o lo dejarías tal cual? Es difícil valorar lo mejor que me ha sucedido, pero una de las mejores cosas ha sido la cantidad de excelentes personas que he conocido y que ahora son amigas. Tanto apasionados por la lectura como por la escritura, pues en realidad pueblan mi vida de buenas sensaciones y eso me encanta. Pero sobre todo también la cantidad de anécdotas que podría contar. Una de ellas ya la he comentado, que es tener la presencia de tu libro, La Casa del Compás de Oro, de un ejemplar expuesto en el propio museo de la imprenta de Valencia, pues es un regalo maravilloso, sobre todo porque está delante de la figura de su protagonista. Entonces, es una sensación de verdad maravillosa. Aparte, ya de esta anécdota, pues por ejemplo, también he encontrado que eruditos sobre la vida de Christophe Plantin, pertenecientes al Museo de Amberes, donde está la Casa del Compás de Oro y donde existió la imprenta de Plantin, que hoy es museo, pues me han felicitado por la aportación a la divulgación y conocimiento de Plantin. Y estos, ya no estoy hablando de español, estoy hablando de neerlandeses. Con lo cual, pues todos esos detalles resultan muy agradables. Luego también, pues la invitación a formar parte de la Asociación de Escritores con la Historia, que es lo más reciente, pues también supone algo pues muy importante para mí. Y la verdad, no cambiaría nada porque la vida es así, con lo bueno y con lo malo. Y yo acepto todo lo que venga con serenidad y con alegría, porque todo lo que he tenido hasta ahora, pues ya digo, con sus claroscuros, para mí solo conservo lo bueno. Y lo malo es para desterrarlo para siempre, o sea, no me interesa en absoluto. Bueno, A ver, Begoña, danos tu opinión a muchos de los escritores que aquí presentamos también. Te lo preguntamos si encontramos opiniones de todo tipo. ¿Qué tipo de soporte aconsejas tú para leer? ¿El ebook o el papel? bueno, la verdad es que ambas formas de presentación no están reñidas para nada. De hecho, yo, por supuesto, me encanta el papel, en el que participan pues todos los sentidos, además de la vista, pues el tacto, el olor, a mí me atrae muchísimo encontrarte un libro de tapa dura, perfectamente encuadernado, pues ese es el placer y más sobre todo yo que he estado escribiendo sobre la imprenta. Me encanta el papel, es para mí fundamental. Sin embargo, reconozco que también en ocasiones tiene algún inconveniente,
para las personas que tenemos algún problema en el que, pues no sé, hernias discales o tal, que hay dificultad para poder mantener peso en las manos, pues el ebook ayuda mucho. Sobre todo yo tenía, por desgracia, ya ha fallecido hace unos años, mi madre, que con cerca de 100 años seguía leyendo como el primer día, pero claro, la vista cada vez le impedía más poder ver la letra pequeña de los libros. Entonces el ebook fue maravilloso porque podía hacer la letra lo grande que quisiera y además no pesaba absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que es un alivio el poder tener ambas posibilidades, porque para aquel que realmente le es difícil mantener entre las manos un maravilloso libro, pues lo puede leer en ebook perfectamente. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer habitualmente es lo compro en ebook si es muy grueso y pesa mucho, y si tengo mucho interés, porque me ha gustado mucho, porque conozco al autor, porque quiero que me lo dedique, pues luego lo compro en papel, me lo dedica y lo guardo en la librería. Pero, como digo, ambos formatos son necesarios y no se puede renunciar a ninguno de los dos. Define La Casa del Compás de Oro en unas pocas palabras. La Casa del Compás de Oro he tenido la suerte, como he comentado antes, de que la publicara Grijalbo. Y le llamó la atención probablemente porque era bastante desconocida la historia del impresor más famoso del siglo XVI. Nadie había escrito sobre él. Un joven de origen muy humilde, que era francés, que con esfuerzo, trabajo y voluntad llegó a convertirse en el impresor de Felipe II. En fin, las guerras de religión en Francia entre católicos y protestantes y la guerra de Flandes es el telón de fondo de esta historia, donde ser impresor era una profesión de alto riesgo, pues imprimir libros prohibidos estaba castigado con la muerte en la hoguera, lo cual podéis imaginar lo difícil que era en aquellos momentos la profesión de impresor. Entonces me llamó muchísimo la atención que pudiera subsistir entre guerras entre católicos y protestantes y que saliera a flote una persona que no tenía absolutamente ninguna posibilidad por su origen de nacimiento. Así es que creo que es suficiente, por lo menos, para dar una pincelada sobre la apasionante historia de la Casa del Compás de Oro. Es evidente también que hay personajes de ficción, como he comentado, el Soldado del Tercio, que es el que contribuye a darle, además de los personajes reales, pues un halo de aventura, de pasión, para animar también la historia. Dinos dónde se puede adquirir tus novelas y tus redes sociales. En estos momentos está disponible en cualquier librería online La Casa del Compás de Oro, es decir, para ebook, ya que en papel es difícil de encontrar ejemplares. Supongo que en cuanto se publique mi próxima novela se podrá disponer de ejemplares en papel. En estos momentos, pues como no, es más complicado. Respecto a mis redes sociales, pues concretamente podéis encontrarme sobre todo en Facebook, bien como Begoña Valero o Begoña Valero Escritora, o incluso en el grupo de novela histórica más numeroso de Facebook, que se llama precisamente Novela Histórica y que tiene más de 56.000 miembros, y yo soy una de las administradoras del grupo. En otras redes sociales, pues en Instagram, también como Begona-Valero. Y bueno, y si queréis visitar mi página web, es begonavalero.com. Entonces, ya digo, la única forma de adquirir en cualquier tienda o librería online, tipo Amazon, El Corte Inglés, la Casa del Libro, siempre a través del formato online del ebook. Gracias. ¿Tienes entre todos tus libros alguna escena favorita de la que te sientas realmente orgullosa? Gracias. Quizás quizás sea dentro de La Casa del Compás de Oro,
la presentación del soldado del tercio Luis de Osuna en la taberna por resultar conmovedora. Yo misma empecé a enamorarme de mi personaje de ficción en ese mismo instante. Por lo que me han contado, lo mismo les ha pasado a lectores sin importar el sexo. En pocas frases consigo transmitir el desencanto de un soldado que solo busca la muerte tras abandonar los tercios por un hecho terrible, pese a haber luchado como un héroe. Su tremenda honradez le hace intuir el peligro y seguir su instinto para salvarle la vida al protagonista. Este hecho que le ocurre al protagonista es real, que también cambiará la vida de Christophe Plantin. Lo que ocurre es que nadie sabe quién atentó contra el protagonista, pero sí que tuvieron que defenderle porque lo dejaron medio muerto. Entonces he aprovechado esa escena precisamente para que sea el soldado el encargado de salvarle la vida. Y creo que resulta tremendamente emotiva. ¿En algún momento en tu niñez o juventud pensaste que serías escritora? La verdad es que yo soñaba con ser médico y una gran investigadora. Y ahora resulta que es mi hijo el investigador por voluntad propia, eso sí, no obligado. Y todos soñamos en ser mejores en cualquier campo y yo trato de construir sueños con mi literatura. Pero la verdad, jamás pensé que a nadie pudieran interesar mis historias. ¿Tienes en mente algún nuevo proyecto literario? Por supuesto. Nunca dejo de pensar en mi próxima novela. Y bueno, de hecho espero poder publicar pronto una de mis queridas historias. Ojalá sea así, porque ya digo, el mundo literario está muy cambiado, muy movido y hay muchas dificultades a la hora de, sobre todo por la gran competencia que hay y lo poco que duran las novelas en el mercado. Y yo necesito generalmente pues entre 2 y 3 años pues para poder crear una historia suficiente, con la consistencia suficiente y con la calidad necesaria para su publicación, con lo cual pues hay que tener paciencia y lo mío no es realizar una gran cantidad o escribir muchísimas novelas, sino escribir buenas novelas. Bueno, Begoña, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo también quería agradeceros tanto a ti, Vanessa, como a Lute, que me hayáis invitado al programa para transmitiros junto a las personas que nos escuchan todo mi cariño por la literatura a través de esta entrevista. En fin, espero haberlo conseguido. Muchísimas gracias. El tonto del bote. Es un relato solidario que Begoña Valero escribió para la Asociación de Discapacitados de Torrent Nadisto y del que también es guionista. Todos los actores jóvenes que han participado presentan algún tipo de discapacidad. Enhorabuena a todos ellos, porque nos han enseñado de lo que son capaces. Se trata de un grito reivindicativo en favor de las personas que son acosadas en esta sociedad. Hacer algo diferente que la mayoría. Begoña Valero, autora y guionista. Estás escuchando Radio Sapiens. Atiende. Sí, tú. El que está viendo el vídeo. No es una historia habitual la que te cuento, aunque lo parezca. Le está sucediendo a Luis, un joven como tú. Cada vez que sale a la calle, los chicos del barrio se burlan de él. ¿Por qué? Pues porque le apasiona dar golpes a una lata. No puede evitarlo. Cualquier motivo puede despertar el demonio que todos llevamos dentro y hacer aflorar nuestra crueldad. Pero nadie va a conseguir que abandone su afición, ni siquiera los insultos.
Luis. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Y papá? Ha salido. Mira, Luis. Lo siento. Pero este año no hemos podido ser generosos con tu regalo. Sabemos que te hace ilusión tener una batería. Pero no puede ser. Papá ha perdido el trabajo. Y tenemos que pagar la hipoteca. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mamá. Os encontraré. Chicos, fin del ensayo. Mañana más. ¿Pero qué haces este tonto ahí dentro? ¿Qué haces con esos pringos y con el tonto del bote? Es todo culo. Son tontos del culo, eso ya lo sé. El próximo día coges y con el móvil lo grabas desde un rincón y lo subes a YouTube. Y así nos reímos todos y nos partimos la caja, ¿te parece? Ah, vamos. Hola, Bote.
qué? ¿Por qué? Joder, todos los comentarios son buenos. Yo quería que le saliese mal. Uf, me gusta todo. Me gusta. Me gusta como suena. Qué buena pandilla. Averíguame quién es ese chico. Es una mina. Quizá podamos utilizarlo. Sí, es aquí. Dígame. ¿Es mi hijo, sí? Vale. Muchas gracias. Madre mía, Luis, no te lo vas a creer. Una compañía quiere utilizar tu vídeo colgado en YouTube para grabar un anuncio. Lo saben todo, incluso que papá busca un empleo. Le van a dar un trabajo. Y lo mejor es que te van a pagar a ti. Buenos días. Siempre es un placer contarles historias con un bonito final. Hoy tenemos una que les va a encantar. Un vídeo colgado en la red para burlarse de un joven que se ha convertido en trending topic. O lo que es lo mismo, el tema del que más se habla en las redes sociales. Al contrario de lo que se pretendía, ha conseguido lanzar a la fama a su protagonista. No, sí, aquí, la tonta del bote soy yo. No tengo bote, pero es que quien empieza con un bote y termina con un tambor. Si es que la tonta soy yo. Luis quiere que salgamos en el anuncio. ¡Yo también! ¡Esperadme! ¡Vamos a ser famosos! ¡Esperadme! ¡Acción! Estar vivo es mucho más que despertar un nuevo día. Es mirarse al espejo, mirarse al reflejo, decirse a los ojos que bien va todo, agradecerle a la vida, poder seguir siendo energía, saber que aún queda por caminar, no rendirse, si algo va mal es difícil, lo sé. Yo por ahí he pasado también, he sentido tristeza y dolor, por causas injustas, por no haber razón. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.